¿Qué tal? Buenos días. Vamos a dar inicio a este ciclo de cursos de la Escuela del Ministerio Público con la temática de violencia de género y derechos humanos. Para comenzar esta temática es necesario primero que precisemos terminológicamente qué entendemos por género y qué entendemos por violencia. Según el diccionario de la Real Academia Española, género es el conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. Es el grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Y violencia es acción y efecto de violentar o violentarse. Violentar es aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer su resistencia. Cuando hablamos de violencia de género, nos estamos refiriendo a un tipo de violencia que no solo hace referencia al ámbito material, vale decir, agresiones físicas y falta de recursos económicos, sino también al ámbito simbólico, es decir, emociones, deseos o carencias a la hora de establecer relaciones afectivas con las personas, derivadas de la forma como se entienden y construyen la masculinidad y la feminidad en nuestra época. Así, la violencia de género se refiere a aquella que está dirigida contra una persona en razón del género que tiene, así como de las expectativas sobre el rol que él o ella deba cumplir en una sociedad o cultura. La violencia basada en el género pone de relieve cómo la dimensión de género está presente en este tipo de actos, es decir, la relación entre el estado de subordinación femenina en la sociedad y su creciente vulnerabilidad respecto a la violencia. Pero acá hay un dato que es importante y no debemos olvidar que también pueden ser víctimas de violencia de género tanto los hombres como los niños. Muchas veces se confunden los términos violencia de género con violencia doméstica. Sin embargo, es necesario que precisemos esta terminología para no incurrir en confusiones. A veces se tiende a confundir la violencia de género con la violencia doméstica. La violencia doméstica es un término más restringido que, aunque está íntimamente relacionado, incluye la violencia en el terreno de la convivencia familiar o asimilada por parte de uno de los miembros contra otros, contra alguno de los demás o contra todos ellos, y donde se incluyen además de las mujeres a niños, a ancianos e inclusive a varones. Entonces, lo correcto en este caso sería hablar de violencia de género en el espacio familiar con la finalidad de diferenciarla. La violencia de género presenta distintas características que son diferentes a otro tipo de violencia interpersonal y normalmente se la asocia a la violencia contra la mujer, aunque no son sinónimos. El término violencia de género hace referencia a aquel tipo de violencia que tiene sus raíces en las relaciones de género dominantes existentes en una sociedad, por lo que es habitual que exista cierta confusión al respecto. ¿Cuáles son entonces las diferencias sexuales o las diferencias de género? Generalmente se hace referencia al sexo para hablar de las diferencias de tipo natural o biológico entre el hombre y la mujer, mientras que por género entendemos aquellas diferencias que tienen una dimensión social y cultural. De acuerdo a lo que acuñó las Naciones Unidas, el término violencia de género se utiliza para distinguir la violencia común de aquella que se dirige a individuos o grupos sobre la base de su género. Con esto pretendemos realizar una pequeña introducción a la temática de violencia de género y derechos humanos.
Y hablar de derechos humanos implica hablar de aquellos derechos que corresponden o pertenecen a todos los seres humanos por la sencilla razón de ser humanos. Los derechos humanos son un conjunto de derechos que le pertenecen a toda persona por la sola razón de ser persona humana. Estos derechos humanos también son llamados derechos fundamentales del hombre o derechos de la persona humana, y son conquistas del hombre y de la mujer logradas durante toda la historia de la humanidad, que nos dignifican cada vez más como seres humanos. ¿Qué son entonces los derechos humanos? Los derechos humanos son una protección institucionalizada de los derechos de la persona contra los excesos del poder cometidos por los órganos del Estado. Y acá es importante precisar tres aspectos fundamentales para que terminemos de comprender la idea de lo que se entiende o debemos entender por derechos humanos. Primero, toda persona tiene derechos humanos. Sin embargo, no todos los derechos humanos de las personas son siempre respetados y garantizados en su ejercicio. Segundo, ser titular de un derecho humano no implica necesariamente poder ejercer libremente ese derecho humano. Y tercero, el Estado es el principal responsable de respetar y hacer respetar todos y cada uno de los derechos humanos que le corresponden a cada ser humano, a cada persona que habita en el territorio de ese Estado. Cuando hablamos entonces de derechos humanos, estamos hablando de un conjunto de derechos humanos. Derechos humanos que son civiles, derechos humanos que son políticos, derechos humanos que son sociales, derechos humanos que son culturales, derechos humanos que son económicos y derechos humanos que son ambientales. Y este conjunto de derechos humanos presentan ciertas características que los engloban como tales. Y dentro de estas características tenemos que los derechos humanos son universales, son inalienables, son imprescriptibles, son indivisibles y están fuera del alcance del poder político. ¿Qué significa esto? El Estado es el responsable de respetar todos y cada uno de este conjunto de derechos humanos que tiene toda persona por la sencilla razón de ser persona y de estar sujeta a la jurisdicción de ese Estado. Es el Estado, como decíamos, el responsable de garantizar el libre ejercicio de estos derechos. No es el Estado el que me concede estos derechos humanos, sino que estos derechos humanos nos corresponden a todos los seres humanos por la sencilla razón de que somos seres humanos. Lo que el Estado hace es garantizar su libre ejercicio. Y en el caso de que así no lo haga, es el Estado el responsable, en última instancia, de la vulneración o violación de estos derechos. Estos derechos humanos están establecidos en numerosas normas, en numerosas leyes que están vigentes en nuestro país. Entre esas leyes tenemos leyes nacionales, leyes provinciales, leyes internacionales que coexisten continuamente. Y es importante entonces que determinemos cuál es el valor que tienen estas distintas leyes, estas distintas normas. Porque muchas veces estos derechos humanos van a estar contenidos en alguna de estas normas y no están contenidos en otras normas. Y ante un conflicto de coexistencia de distintas normas, es preciso que sepamos, que entendamos cuál es el valor que tienen estas normas. Así nosotros tenemos que determinar cuál es la jerarquía actual de las normas, vale decir, cuál es el valor jerárquico actual que tienen las normas en nuestro país. Y para determinar esto, simplemente podemos recurrir a una fórmula muy sencilla que la podemos reducir de la siguiente manera. Cuanto mayor
sea el ámbito de aplicación de una ley o de una norma, mayor jerarquía va a tener esa norma. Y cuanto menor sea el ámbito de aplicación de una ley o una norma, menor jerarquía va a tener esa norma. Es decir, no puede tener el mismo valor una norma, una disposición, una ley que se aplique en un ámbito muy pequeño, como puede ser un ámbito territorial correspondiente a un municipio, como el valor que tenga una norma que se aplique simultáneamente en muchos países al mismo tiempo. Por ejemplo, una ley internacional, que se denomina tratado, que se aplique en varios países simultáneamente. Obviamente, esta ley tiene que tener un mayor valor jerárquico y en caso de divergencias entre el contenido de una norma con otra norma, obviamente tiene que prevalecer la norma que tiene jerarquía superior. De ahí radica la importancia de determinar cuál es el valor que tienen las distintas normas. Hecha esta salvedad, podemos determinar entonces que en nuestro país, y de conformidad a las disposiciones del artículo 31 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, las normas jerárquicamente establecidas están establecidas de la siguiente manera. En la cúspide de la jerarquía normativa, vale decir en el vértice, o dicho de otra manera, la norma o ley que tiene mayor jerarquía en nuestro país es la Constitución Nacional. Nadie puede dudar de ello. Pero a la par de la Constitución Nacional, el legislador, el constituyente, vale decir la Constitución del año 1994, estableció a la par de la Constitución Nacional 14 instrumentos de protección de derechos humanos que tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Vale decir, en nuestro país se encuentran en igual rango jerárquico tanto la Constitución Nacional como 14 instrumentos de protección de derechos humanos que están establecidos en el artículo 75, inciso 22. ¿Cuáles son esos 14 instrumentos? Bueno, dentro de estos 14 instrumentos tenemos a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el tema específico que nos convoca a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Por debajo de esta jerarquía constitucional, conformada tanto por la Constitución como por estos 14 instrumentos de protección de derechos humanos, se encuentran los otros tratados. ¿Qué otros tratados? Todos aquellos tratados o leyes internacionales que específicamente no estén enunciados en el artículo 75, inciso 22. Y entre estos tratados tenemos específicamente a la Convención de Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Luego de los tratados, en un rango jerárquicamente inferior, tenemos a las leyes nacionales, posteriormente a las constituciones provinciales, luego a las leyes provinciales, a las cartas orgánicas municipales y finalmente a las ordenanzas municipales. Vale decir, en este plexo normativo que planteamos, tenemos establecido cómo está estructurado actualmente en nuestro país la jerarquía normativa de las leyes, lo que implica que tengamos que determinar cuáles de la legislación vigente en nuestro país tienen mayor jerarquía respecto de otra legislación vigente para poder así entender en un caso concreto cuál de esa legislación debemos aplicar. En el caso que nos convoca, justamente la idea de la realización de estos cursos es abordar la temática de la violencia de género y los derechos humanos. Ello así porque existe en nuestro país la denominada Ley Micaela. ¿Cuál es la Ley Micaela? La Ley Micaela es la Ley 27.499 de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.
Esta ley fue sancionada el 19 de diciembre del 2018 y publicada en el Boletín Oficial el 10 de enero del año 2019. ¿Qué es lo que establece concretamente esta ley Micaela? Esta ley Micaela concretamente establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la nación. ¿Por qué se denomina Ley Micaela? Justamente se denomina Ley Micaela en conmemoración de Micaela García, que era una joven entrerriana de 21 años, militante del movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner. Esta ley nacional que rige en nuestro país también rige en la provincia de Salta en virtud de una ley provincial por la cual la provincia de Salta se adhiere a esta ley nacional. ¿Cuál es esa ley provincial? Es la ley 8139. Es la ley de adhesión a la ley 27.499, ley de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. ¿Cuándo fue sancionada esta ley 8139 en la provincia de Salta? Esta ley fue sancionada el día 23 de abril del año 2019 y fue publicada en el Boletín Oficial el día 20 de mayo del año 2019. ¿Qué es lo que establece concretamente la ley provincial? Esta ley provincial es muy breve y establece a lo largo de 2 artículos la adhesión a la ley nacional. Y además establece cuál va a ser el órgano de aplicación en el orden provincial de esta ley Micaela o ley nacional. El artículo 1 de la ley 8139 de la provincia de Salta dice: adhiérese la provincia de Salta a la ley nacional número 27.499, ley de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Y el artículo 2 se refiere a la autoridad de aplicación y dice que la autoridad de aplicación de esta ley provincial dentro de la provincia de Salta va a ser el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia o aquel organismo que en el futuro reemplace a este ministerio. Pero no solamente tenemos que abordar esta ley Micaela y la ley de aceptación de la ley nacional en el orden provincial, que es la ley 8139, sino específicamente debemos abordar para comprender en su totalidad la temática de la violencia de género, la Convención de Belém do Pará. Esta Convención de Belém do Pará es un tratado internacional interamericano, vale decir, firmado en el seno de la Organización de los Estados Americanos, que en la República Argentina no tiene la misma jerarquía que la Constitución Nacional, sino que se encuentra por debajo de la Constitución Nacional, pero por encima de todas las leyes nacionales. Esta Convención de Belém do Pará se denomina Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Más comúnmente llamada Belém do Pará, porque justamente fue ese el lugar en Brasil, Belém do Pará, donde se sanciona esta convención, este tratado, el día 9 de junio del año 2004. ¿Cuándo entró en vigor? ¿Cuándo entró en vigor esta convención, este tratado? Entra en vigor el día 5 de marzo del año 1995. Y la República Argentina depositó su instrumento de ratificación el día 5 de julio del año 1996. ¿Qué significa esto? Que a partir del 5 de julio del año 1996, la Convención de Belém do Pará es de aplicación obligatoria para la República Argentina por parte del Poder Judicial,
por parte de todos los jueces, por cuanto existe una obligación del Estado argentino en virtud del artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de respetar y garantizar todos los derechos contenidos en la Convención. Entre esos está el derecho a la igualdad sin discriminación alguna, que está contenida específicamente en el texto de esta Convención de Belén do Pará, que, repito, entra en vigencia o vigor para nuestro país a partir del día 5 de julio del año 1996. ¿Y qué es lo que establece esta Convención de Belén do Pará? Primero establece qué debemos entender por violencia contra la mujer. Y dice que violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. La Convención de Belén do Pará establece qué debemos entender por violencia contra la mujer. Y dice, se entiende por violencia contra la mujer, ¿sí?, a la violencia física, sexual y psicológica. Repito, violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende, entre otros, violación, maltrato o abuso sexual. También se entiende violencia contra la mujer aquella que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Y finalmente, la Convención de Belén do Pará también entiende que constituye violencia contra la mujer cualquier violencia física, sexual o psicológica que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que esa violencia ocurra. La Convención de Belén do Pará establece en el artículo 7 de ese instrumento normativo algunas pautas o cuestiones que deben ser condenadas por parte de los Estados por configurar hechos de violencia contra la mujer. Y así dice que los Estados partes deben condenar todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente. Primero, abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer. Segundo, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Tercero, incluir en su legislación interna normas para lograr tal objetivo. Y cuarto, adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer. Vale decir, la Convención de Belén do Pará, entre las disposiciones de su articulado, justamente establece, en cabeza de los distintos estados partes de dicho tratado, entre ellos la República Argentina, la obligación de concientizar a los efectos de que no se produzcan hechos de violencia de género. En virtud de esto es que surge, entre otras acciones,
la ley Micaela, que establece justamente la obligatoriedad de difusión y enseñanza y capacitación en materia de violencia de género en los distintos ámbitos que conforman los tres poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. En el ámbito nacional tenemos también una ley con un contenido similar a la Convención de Belém do Pará, que es la Ley 26.485, o Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta Ley 26.485 fue sancionada el día 11 de marzo del año 2009 y fue promulgada, de hecho, el día 1 de abril del año 2009. Básicamente esta ley, ¿qué es lo que hace? Garantiza todos los derechos contenidos, no solo en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es un tratado de Naciones Unidas que tiene en nuestro país la misma jerarquía constitucional que está establecido en el artículo 75, inciso 22, sino también el contenido de la Convención de Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es un tratado que tiene jerarquía infraconstitucional pero supralegal. Vale decir, un tratado o una ley internacional que está vigente en nuestro país, pero que no tiene el mismo valor jerárquico que la Constitución Nacional, pero sí tiene un valor jerárquico superior a las leyes nacionales. Y entre ellas a esta misma ley, que es la Ley 26.485. ¿Qué es lo que dice la Ley 26.485? Dice que se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por los agentes del Estado. Y ello es así porque no debemos olvidar que estas vulneraciones de derechos que atentan contra la igualdad de hombres y mujeres, que se traduce en una violencia de género, en definitiva son responsabilidad del Estado por las obligaciones que asumen todos y cada uno de los estados que suscribieron los distintos tratados de protección de derechos humanos, entre esos nuestro país, al momento de la suscripción de los mismos, en virtud de las obligaciones contenidas básicamente en el artículo 1 del Pacto de San José, Costa Rica, que establece la obligación de respetar y garantizar a todas las personas sujetas a la jurisdicción del Estado argentino todos y cada uno de los derechos humanos contenidos en ese Pacto de San José, Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y entre ellos, fundamentalmente, está la protección a todas las personas sin discriminación alguna basada en el sexo. Esta ley nacional establece cuáles son los distintos tipos de violencia contra la mujer. Y así habla de una violencia física y dice que es aquella que se emplea contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato, agresión que afecte su integridad física. También habla de otro tipo de violencia contra la mujer, que es la violencia psicológica. ¿Cómo la define esta violencia psicológica? Y dice que la violencia psicológica es la que causa un daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal, o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento.
Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia, sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación. También esta ley nacional establece otros tipos de violencia de género. Y entre esos tenemos, por ejemplo, la violencia económica. ¿En qué consiste la violencia económica? La violencia económica es la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. También está la violencia sexual. ¿En qué consiste la violencia sexual? La violencia sexual es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no exista convivencia, así como la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual y la trata de mujeres. También está como uno de los tipos o formas de violencia contra la mujer, la simbólica. ¿Y cuál es la violencia contra la mujer simbólica? La violencia simbólica contra la mujer. La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita o reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. La ley nacional también establece, además de los tipos de violencia, las modalidades de violencia contra la mujer. ¿Cuáles son estas modalidades de violencia contra la mujer? Una de estas modalidades es la violencia doméstica contra las mujeres. ¿Y cómo conceptualiza a la violencia doméstica? Dice la ley que la violencia doméstica es aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, sea por lazos de consanguinidad o por lazos de afinidad. También se entiende al matrimonio, las uniones de hecho, las parejas o las relaciones de noviazgo. Incluye las relaciones que están vigentes en la actualidad o también aquellas relaciones que ya hayan finalizado. Y establece algo que es muy importante. No es requisito esencial la convivencia para que se configure esta modalidad de violencia doméstica. Otro tipo de modalidad de violencia contra la mujer es la violencia institucional contra las mujeres. ¿Cuál es esta violencia institucional? Es aquella que está realizada por los funcionarios profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidos, además, las que se ejercen en los partidos políticos, en los sindicatos, en las organizaciones empresariales, deportivas y aquellas organizaciones de la sociedad civil.
Otro tipo de modalidad de violencia contra las mujeres es la violencia laboral contra las mujeres. ¿En qué consiste la violencia laboral? Es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajos públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre su estado civil, sobre su maternidad, sobre su edad, sobre su apariencia física o la realización de un test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o igual función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Dentro de las modalidades de violencia contra la mujer tenemos dos modalidades más. Una es la violencia contra la libertad reproductiva y otra es la violencia obstétrica. ¿En qué consiste la violencia contra la libertad reproductiva? Es aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la ley número 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproducción Responsable. Violación obstétrica es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la ley número 25.929, que es la ley de parto humanizado. Y por último, la violencia mediática contra las mujeres. ¿En qué consiste la violencia mediática contra las mujeres? Es aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. En nuestra provincia, en el año 2015, específicamente el 1 de septiembre del año 2015, se sancionó una ley de protección contra la violencia de género en un sentido de acuerdo a lo establecido en la ley nacional. Esta ley, que es la ley 7.888, que como dijimos fue sancionada el 1 de septiembre del año 2015, fue publicada en el Boletín Oficial el 22 de septiembre del año 2015. ¿Cuál es el objeto u objetivo de esta ley provincial 7.888? Es precisamente establecer los principios, las garantías y el procedimiento de actuación judicial para la aplicación de la Ley Nacional número 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y la Ley Provincial número 7.403, que es la Ley de Protección de Víctimas de Violencia Familiar en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta Ley 7.888 también nos da un concepto de lo que debemos entender por violencia contra las mujeres. Y así establece que se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder,
afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal, quedando comprendida todas las perpetradas desde el Estado o por parte de los agentes del Estado. Esta ley 7.888 considera violencia indirecta a toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con relación al varón. Por eso dice que la violencia de género incluye entre sus modalidades la violencia doméstica, la violencia laboral, la violencia institucional, la violencia financiera, la violencia obstétrica y la violencia contra la libertad reproductiva. Bueno, básicamente con el contenido de esta normativa que procedimos a analizar en esta breve charla, en este breve curso, lo que se pretende es justamente dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley Micaela, que establece justamente la obligatoriedad por parte de todos los empleados y funcionarios públicos que pertenezcan a los tres poderes del Estado, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, de capacitar a todos los agentes en materia de violencia de género. Y así pudimos analizar no solamente el contenido de los distintos instrumentos de protección de derechos humanos relativas a las mujeres, como es la Convención de Belén do Pará, sino también las leyes nacionales para la prevención y sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, y como así también la ley provincial de adhesión a la ley nacional y de aplicación de la normativa contenida en los distintos instrumentos de protección de derechos humanos. Para finalizar, no debemos nunca olvidar que la violencia contra la mujer atenta justamente contra los derechos de las mujeres, porque atenta el derecho a la igualdad de trato, ¿sí? Y la discriminación. Ello está establecido específicamente en el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un tratado que tiene jerarquía constitucional en nuestro país y que en caso de que no se respete este derecho puede generar responsabilidad internacional para el Estado argentino. Precisamente es el Estado argentino el responsable de respetar y garantizar a toda persona sujeta a la jurisdicción, vale decir, a toda persona, a toda mujer que viva en el territorio argentino, todos y cada uno de los derechos contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y en la Convención de Belén do Pará. Y entre ellos, fundamentalmente, el derecho a gozar de una vida libre de violencia. Muchas gracias.